clase. Ahí estamos. Voy a compartir la pantalla con el PowerPoint. Y vamos a continuar con la detención. A ver, un segundo. Ahí sí. ¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos durante la primera hora? ¿No? Entonces vamos a continuar con la detención. Bueno, habíamos visto que la primera medida cautelar, que no era tan medida cautelar, sino que era un mecanismo para compeler a la comparecencia de las partes al tribunal, era la citación, y el segundo es la detención. Y habíamos dicho que la detención procedía, por ejemplo, cuando precisamente el imputado debidamente citado no comparecía, eh, y esa comparecencia era injustificada. Entonces, ¿qué es la detención? La detención es la privación de la libertad ambulatoria, digamos, de movimiento de una persona, distinta de la prisión provisional o de la prisión preventiva. Bueno, también distintas del cumplimiento de una pena privativa de libertad, y que esta privación de la libertad ambulatoria especial eh, tiene lugar cuando existe un fin previsto y permitido por el ordenamiento jurídico. Es básicamente cuando eh, la gente coloquialmente lo confunde cuando habla del arresto, pero cuando una persona está detenida es cuando precisamente por orden de la autoridad judicial o por actuación de alguna autoridad pública, e incluso de los privados, según vamos a ver a continuación, se priva de libertad a una persona por un fin particular. Y este fin particular en general está asociado a la comisión de delitos o al cumplimiento de determinadas cargas dentro del procedimiento penal. En ese sentido, la detención es el llamado a permanecer bajo la custodia de la autoridad pública y para ser llevado al tribunal, precisamente por estos casos de comisión de delito por incumplimiento de cargas dentro del procedimiento. Este concepto que acabamos de ver es el concepto de la detención en sentido amplio, y decíamos que coloquialmente se llama arresto, pero arresto en particular se le llama no a la medida cautelar en cuestión, sino cuando la privación de libertad es utilizada como medida ejecutiva o de apremio para garantizar el cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, el arresto que se decreta cuando no se comparece a una citación legal, por ejemplo, el arresto que se puede disponer en contra de la persona en contra de la cual se pide una medida prejudicial probatoria en materia civil, pero en materia penal vamos a hablar de medida cautelar cuando esta privación de libertad tenga por objeto a la satisfacción de algún fin del procedimiento, que puede ser también poner a disposición del juez al imputado, a la persona que se detiene, pero al igual que toda medida cautelar va a estar sometida al cumplimiento, a la verificación de los dos presupuestos, que son el humo de buen derecho
y el peligro, la demora o el riesgo de que la actuación tardía de, de la sentencia eh, pueda hacer inaplicable la ley penal. Entonces, eso teníamos como definición de detención en términos más estrictos como medida cautelar personal, es aquella que es adoptada en determinados casos, que vamos a continuación, revisar a continuación, por las personas y en la forma prevista por la ley. Esta definición, que es más o menos tipo, eh, es relevante porque la detención no solo puede ser practicada por los tribunales, sino incluso como vimos la detención en determinados casos de flagrancia puede ser llevada a efecto por un particular en caso de que sorprenda a una persona cometiendo actualmente un delito o huyendo de este, digamos. Eso. Ahora, esas detenciones ciudadanas que nosotros hemos visto lamentablemente en las noticias, en los cuales a un individuo que se le imputa como comisión del delito, se le lincha públicamente, se le ha amarrado por horas, se le ha sometido a vejaciones, escupitajos, eh, patadas, golpes, etcétera, no corresponde con la detención que establece el código. De hecho, va mucho más allá y eh, excede y pasa a ser, por así decirlo, la justicia por mano propia que está proscrita en el ordenamiento. Recordemos que todo el sistema penal y el sistema democrático en el cual vivimos se basa en el respeto a las demás personas y en particular a la entrega del uso de la fuerza a la autoridad pública, la cual además está limitada para llevarle a efecto solo en aquellos casos en que la ley lo permita. Entonces, eh, la definición de las medidas cautelares, de la medida cautelar de detención es aquella que es adoptada en estos casos que vamos a ver a continuación, por las personas en la forma prevista por la ley. Eh, y esta medida cautelar involucra la privación de la libertad personal del individuo, la libertad ambulatoria, pero tiene una característica especial a diferencia de otras medidas cautelares, que es que esta privación es breve. En tanto así que el Código Procesal Penal establece plazos de horas específicos respecto de los cuales una persona tiene que estar detenida, de tal manera que si no se cumplen o si no se observan las formalidades previstas en la ley para la detención, la persona deberá ser puesta en libertad. Eso lo vamos a ver a continuación, pero es relevante que nosotros tengamos que la detención siempre tiene que hacerse en la forma prevista por la ley, y de no ser así, la detención tiene el carácter de ilegal. No sé si es que han tenido la oportunidad de escuchar las noticias que se habla de pasó el determinado imputado a control de detención. Lo escuchamos muchas veces a propósito de detenidos con ocasión del estallido social. Y en la detención, o sea, en la audiencia de control de detención, en algunos casos se estimó que las detenciones eran ilegales, precisamente porque no se siguió con los protocolos o con las formalidades, mejor dicho, que establece la ley. Precisamente ¿por qué? Porque este tipo de medida cautelar, que involucra la limitación de la libertad personal por un breve tiempo, tiene una finalidad: asegurar la comparecencia del imputado a actos de procedimiento, así como proteger el éxito de la investigación y asegurar los fines del proceso penal, pero principalmente porque es una vez que se detiene una determinada persona, es la oportunidad en la cual el Ministerio Público va a formular va a hacer efectiva la formalización de la investigación, le va a comunicar al imputado la existencia de una investigación en su contra. Muchas veces está muy vinculada temporalmente, es posterior, es casi inmediata, posterior a la aprehensión material del sujeto, pero de algún modo inicia la formalización de la investigación, o sea, no de algún modo, inicia la formalización de la investigación
y da lugar a la intimación, por así decirlo, de la persecución penal estatal en contra de una determinada persona con todas las garantías y derechos que ello involucra que hemos visto previamente. Ahora vamos a ver algunas características de la detención. Eh, bueno, ahí la definición es la que hemos visto previamente, con la exclusiva finalidad de poner a disposición del tribunal para asegurar su comparecencia oportuna a algún acto del procedimiento. En general, se trata de la formalización de la investigación. Ahora, en nuestro ordenamiento encontramos distintos tipos de detención. La detención que se llama imputativa, que es aquella que se realiza sin citación judicial, o la detención en comparecencia o arresto, que hayamos visto que más que medida cautelar constituye una medida de ejecución o compulsiva para la realización de alguna diligencia particular del procedimiento, y en ese sentido se realiza posterior a la no comparecencia o al incumplimiento de la diligencia de citación previa. Entonces, la detención como medida cautelar o detención imputativa se practica, como decíamos, sin citación previa al individuo, sin citación previa al futuro imputado, y tiene el objeto de detenerlo para que se formalice, como decíamos, la investigación, y eventualmente en la formalización se adopte algún tipo de medida cautelar. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de que en los fiscales o el Ministerio Público haya practicado una investigación desformalizada y a raíz de una denuncia, y haya tomado conocimiento de determinados hechos que revisten caracteres de delito y en los cuales se vincula, digamos, estos hechos con el actuar o la omisión de un determinado individuo, y por lo mismo el fiscal puede comunicar esta situación al juez de garantía y solicitar que se despache orden de detención. Entonces, una vez que se despacha orden de detención, esta orden de detención se realiza sin citación previa para que se traiga al individuo ante el juez de garantía y ante él se realicen los actos propios o los actos que correspondan, pero en particular la formalización de la investigación y eventualmente la adopción de otras medidas cautelares de mayor intensidad. Ahora, la detención como medida cautelar tiene, como habíamos visto, o como habíamos señalado a modo introductorio, un procedimiento específico de control. Y este procedimiento específico tiene que observarse bajo sanción de estimarse ilegal la detención, y en esos casos se, se tiene que liberar al individuo sin perjuicio que el procedimiento de persecución penal siga adelante. Ahora, la detención siempre tiene que, como involucra una privación de libertad, siempre tiene que venir por orden de funcionario público que esté expresamente autorizado por la ley, y siempre que este funcionario público que está facultado le haya intimado legalmente la orden, salvo que se trate de una hipótesis o de un caso de flagrancia, en el cual, si es que, por ejemplo, un policía está presenciando la comisión de un delito, naturalmente no va a ir a buscar una orden de detención, sino que el ordenamiento, como va a ver a continuación, faculta, y en el caso de la policía, obliga a practicar la detención. Pero en cualquier caso se trata de practicar la detención por un funcionario autorizado, expresamente facultado por la ley para tal efecto. Incluso ese funcionario público que está facultado, a veces no es un funcionario público, es una persona común, pero que está facultada por la ley para proceder a la detención en los casos que veremos a continuación. Ahora, naturalmente la detención del individuo, que es esta orden que da el tribunal para, para llamar al individuo a presentarse en una audiencia, o bien es la que verifica la policía o un particular para limitar la libertad ambulatoria,
es una orden o una acción que es compulsiva, digamos, cuando se detiene a un individuo. Me imagino que ustedes han visto en las noticias, digamos, las películas, las persecuciones para detener a una determinada persona que está en situación de flagrancia o que existe una orden de arresto, pero esa detención podría no tener lugar cuando existe una presentación voluntaria del individuo. Ahora, el imputado no tiene, naturalmente, el deber ni la obligación de comparecer. Recordemos que el imputado tiene el derecho a guardar silencio, no tiene obligación de autoincriminarse ni de confesar un determinado derecho, pero siempre tiene la facultad para ocurrir voluntariamente, digamos, o cuando dicen se entregó a la justicia, es básicamente la manifestación de lo que reconoce el artículo 126, mediante el cual se faculta al imputado a ocurrir siempre ante el juez competente, para solicitar el pronunciamiento o para alegar la ilegalidad de la orden de detención, o simplemente para dar curso al procedimiento que se lleva a su contra. Entonces tenemos que la decisión judicial imputativa es aquella que se realiza sin previa citación, o sea, por orden del juez directamente, para que se asegure la competencia de la audiencia destinada a formalizar la investigación. Corresponde, digamos, que sea decretada por el juez, y el juez a solicitud, naturalmente, del Ministerio Público, siempre que, digamos, la comparecencia se ve, digamos, demorada, dificultada, o se estime poco probable que el individuo responda a este llamado. El despacho de la orden de detención está tratado en el artículo 127 del Código, y si leemos con atención, dice: detención judicial, salvo en los casos contemplados en el artículo 124, que son los de la citación, el tribunal, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar la detención del imputado para ser conducida a su presencia sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pueda verse demorada, dificultada. Entonces, vemos ahí como requisito esencial que es el tribunal quien decreta la orden de detención, siempre a solicitud del Ministerio Público. ¿Puede el juez hacer de oficio esa detención? ¿Ordenar la detención? Parece ser que la solicitud del Ministerio Público es clave en este sentido, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es clave y que los tribunales estarían privados por regla general de la posibilidad de, de decretar de oficio la detención de una persona? ¿A alguien se le ocurre en razón de los requisitos que vimos previamente? Bueno, no sé si se acuerdan que en materia penal el juez tiene un rol garante y tutelar de los derechos del imputado y los individuos. Y en ese sentido, responde a las actuaciones que haga el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien encabeza la investigación y quien propone la realización de determinada diligencia, y los jueces de garantía es quien revisa la procedencia de esa garantía, y no puede asumir un rol activo. Recuerden que el cambio a este sistema acusatorio, en contraposición con el sistema que existía antes, que era inquisitivo, en el cual era el juez que proponía diligencias, que llevaba a cabo y dirigía la investigación y que acusaba para luego juzgar. Acá hay una separación de funciones, y por lo mismo el juez no puede decretar de oficio la detención del individuo, porque no le corresponde ninguna actividad en cuanto a la investigación ni a la proposición de diligencia. El juez está ahí, digamos, para velar porque se observen las garantías del procedimiento o sea, que se observen las garantías del imputado y de proteger a la víctima, entre otras, en el ejercicio de la persecución penal estatal. Entonces, la detención
es clave en el rol de la solicitud del Ministerio Público, y esta detención, además de ser decretada por el juez, puede decretarse por, tiene, o sea, podrá decretarse por un hecho al que a la ley asigne una pena privativa de libertad. O sea, el tribunal tiene una facultad para decretar la detención del individuo o del imputado, y en ese sentido restringir su libertad, pero es simplemente una facultad. Y únicamente cuando el hecho que se persigue se le asigna una pena privativa de libertad. Esta es manifestación del principio de homogeneidad que vimos previamente, porque si es que no hay una pena privativa de libertad asociada al delito, no hay por qué, digamos, restringir la libertad del imputado, salvo que el imputado no haya obedecido a una orden de comparecencia, y por lo mismo es facultativa solo en cuanto la medida cautelar sea necesaria y se tenga como absolutamente indispensable para la satisfacción de los fines del procedimiento. Eh, Bueno, lo mismo quiere decir, lo destacaba en el podrá considerar como razón suficiente la orden de detención, es porque es manifestación de esta facultad que tiene el tribunal para evaluar la conveniencia y necesidad de la medida. El inciso cuarto del artículo 127 habla del otro caso de detención judicial no imputativa, sino detención como sanción o arresto a la no comparecencia. Bueno, ya que sabemos cuándo procede la detención y cuáles son las facultades del tribunal en tal sentido, previa solicitud del Ministerio Público, vamos a ver cuál es el procedimiento para que se lleve a cabo esta detención. Lo primero, habíamos hablado que el juez solo tiene facultades para despachar de oficio la orden de detención, salvo, o sea, que el juez solo tiene facultades para decretar previa solicitud del Ministerio Público. Eso sí, esa regla general tiene una excepción, que es que cualquier juez de la República, todo tribunal, digamos, aun cuando no ejerza jurisdicción en el tribunal, tiene la facultad para despachar la orden de detención cuando se esté cometiendo un delito flagrante en la sala de su despacho. O sea, imagínense que el tribunal tiene la orden para detener a un individuo si es que en una audiencia, por ejemplo, de familia, una de las personas comparecientes saque un arma y amenace o, 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 o empiece a golpear a otra persona o cometa cualquier tipo de delito en presencia del juez en las dependencias del tribunal, ahí cualquier juez, sea civil, sea penal, laboral, de familia, tributario, etcétera, tiene la facultad para ordenar la detención de oficio, pero solo respecto de delitos flagrantes cometidos en su despacho. Eh, y esto confirma, digamos, la regla anterior, que la detención por regla general procede cuando el Ministerio Público sea quien haya solicitado se despache, digamos. Un segundo paso dentro de la ejecución de la detención es que el cumplimiento de esta orden está asociado o está encargado de la policía. Es la policía que habíamos visto previamente cuando revisamos sujetos procesales, es la policía a quien corresponde ejecutar las medidas de coerción que se decretan a lo largo del procedimiento y cumplir la orden que le dirigen los jueces para la tramitación del procedimiento. Recordemos que las policías no debiesen actuar autónomamente, sino que obedecen en cuanto a la imposición de medidas restrictivas de libertad o cualquiera que impliquen un gravamen para los individuos, deben actuar previa resolución judicial. Entonces, y porque son los tribunales los que tienen imperio, y ahí aplica la norma constitucional básica respecto de las facultades que tienen los tribunales para hacer ejecutar lo resuelto, digamos.
tienen este imperio y las policías o las autoridades públicas deben cumplir con estas órdenes sin más trámite, dice la, la Constitución. Entonces, en ese sentido, en cumplimiento de la orden que le da el tribunal, la ley faculta a las policías para, una vez que se le da esta orden, y en algunos casos sin orden de judicial, que son los casos excepcionales, para efectuar el registro de lugares y recintos de acceso público, de libre acceso público. Entonces, una vez que se da la orden de detención, la policía tiene la facultad para registrar, para buscar en estos recintos de libre acceso público, e incluso ingresar a lugares cerrados en los cuales se presumiere que el imputado se encuentra. Entonces, incluso en lugares privados, la policía puede ingresar cuando tenga algunos antecedentes que hagan presumir que el imputado se encuentra ahí o que se encuentra destruyendo determinados antecedentes que pueden servir de prueba para su condena, entre otros casos que veremos a continuación. Como decíamos, los tribunales son quienes gozan de imperio y las policías deben cumplir con las órdenes que estos decreten sin más trámite. De manera tal que si es que la policía estimase que, o viera que existe imposibilidad para dar orden, o sea, para dar cumplimiento a la orden de un tribunal, el funcionario de la policía tiene un deber para comunicar esta situación o esta imposibilidad tan pronto como lo hubiese recibido o tan pronto como tuviese lugar la imposibilidad de cumplimiento, tiene la obligación de comunicarlo al juez o al fiscal que hubiese emitido la orden. Entonces, en tales casos, esa comunicación entre policía y Ministerio Público, entre policía y tribunal, tiene que realizarse en la forma y los medios más expeditos posibles, conforme lo indica el artículo 81 del Código Procesal Penal. Ahora, en caso de esta imposibilidad de cumplir la orden de detención, el fiscal o el juez que hubiese emitido la orden puede naturalmente sugerir o disponer modificaciones a esta de manera de permitir que se pueda materializar el debido cumplimiento de la orden o reiterarla. Por ejemplo, puede ordenar a las policías dotar, por ejemplo, una determinada comisaría que por ejemplo, tiene problemas de personal para poder materializar las órdenes que el tribunal les impone. Bueno, aquí tenemos la detención judicial voluntaria. Obviamente estas órdenes se van a llevar a efecto en el caso de que exista resistencia, rebeldía de la persona en contra de la cual se decretan, por cuanto ésta siempre tiene la facultad de comparecer siempre ante el juez que corresponde y solicitar, digamos, se revise la procedencia de la creación de su detención o de las otras medidas cautelares que se hayan decretado. Habíamos dicho que el funcionario público puede practicar detención previa la detención previa intimación legal de la orden que lo faculta para detener. Entonces, este cumplimiento de la intimación de la orden responde a la garantía constitucional de que nadie puede ser privado de libertad y de sin resolución previa, y también a la de presunción de inocencia. Esto corresponde a los casos en que la policía le comunica que lo está deteniendo al individuo y las razones por las cuales lo está haciendo y cuál es la orden que lo faculta a realizarla. Esta intimación legal, como dice la lámina, está asociada a las garantías del imputado. En relación a esas garantías específicas, el artículo 135 del Código Procesal Penal establece el deber de información al detenido. Y este deber de información se debe llevar a cabo principalmente por la policía o en su efecto por el Ministerio Público o por el juez, que además están encargados de fiscalizar que este deber de información se vaya llevado adecuadamente por la policía. Y esto es básicamente, recoge lo que uno ha visto, digamos, que aparece en las películas, cuando se practica la detención, los policías o los funcionarios
de la fuerza pública comunican que le informan de los derechos que tiene el imputado, el derecho a guardar silencio y el derecho a ser conducido de manera inmediata ante un tribunal. Y eso es lo que recoge en términos resumidos el artículo 135, que si leemos, el funcionario público a cargo del procedimiento de la detención tiene el deber de informar al afectado motivo o sea, de la detención y cuál es el motivo al momento de practicarla. Entonces, en ese minuto le dice, le intima la orden, le informa el motivo de la detención y asimismo le informa de los derechos que la Constitución y el Código establecen para el imputado en estos casos. Eh, Ahora, ustedes entenderán que en ciertos casos no se hace posible practicar esta información de los derechos por múltiples razones. Imagínense el caso de la detención de un individuo en casos de desórdenes públicos. eh, lo que corresponde ahí es que el funcionario de la policía haga la aprehensión del individuo y lo dirija, digamos, a la comisaría o al retén móvil, pero si es que está el funcionario policial en peligro, digamos, eh, al momento de practicar esta medida, a veces no es posible proporcionar inmediatamente esta información. En ese caso, la información eso no implica de que el individuo no tenga el derecho a conocer las razones de su detención, pero la información de sus derechos y garantías se le tendrá que proporcionar por parte del encargado de la unidad policial a la que fuese conducido. Eh, y en cualquier caso, el código establece el deber de dejar constancia de que se le ha proporcionado esta información. Esta información se le puede proporcionar verbalmente o por escrito cuando el individuo manifieste haya que... O sea, y esta información se le hará valer verbalmente o por escrito cuando el detenido haya expresado que sabe leer. Y en los casos de que el individuo, por ejemplo, esté también ya detenido y se le comunica otra orden de detención pendiente, que es lo que, por ejemplo, sucede cuando se practica una detención por flagrancia, pero además ese individuo tiene otra orden de detención, se le comunica también esa orden de detención y se le informan asimismo los derechos y garantías constitucionales que éste tiene. Y la manera en que se materializa este deber de información, se le tiene que informar de manera específica y clara cuáles son los hechos que se le imputan y los derechos que le otorga la Constitución y la ley. Se le informa básicamente el derecho a guardar silencio y también asimismo se le comunica el derecho que tiene a entrevistarse privadamente con su abogado, lo que es naturalmente una manifestación de su derecho a defensa. Bueno, ahí se recoge lo que decía el inciso segundo, que cuando no fuese posible proporcionar de manera inmediata al detenido, esto se hará por el encargado de la unidad policial a la cual se le dirija. Se le hará verbalmente por escrito si es que éste manifiesta saber leer y está en condiciones de hacerlo. Imagínese usted que una persona es detenida luego de un tiroteo, por ejemplo, después de un asalto a un banco, por ejemplo. Esa detención, las condiciones del individuo impiden, por ejemplo, trasladarlo y directamente a la unidad policial, sino atención a seguridad se traslada a un centro de salud, pero es en ese centro de salud o en cuanto el individuo esté en condiciones o posibilitado para recibir esa información, es el momento en que ésta se le practica. Dejando siempre constancia del hecho de haberse comunicado esa información. Además, digamos, para garantizar el conocimiento por parte del detenido de los derechos que le asisten,
El código, en su artículo 337, establece el deber para los juzgados de garantía, los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal y las policías, exhibir en lugares destacados los derechos que tiene el individuo en un cartel que tiene que estar claramente visible, y consiguen los derechos no solo del detenido, sino también de las víctimas. Los recintos policiales y las casas de detención también tienen que exhibir esta información, la que va a responder a los textos y los formatos que determine el Ministerio de Justicia. Naturalmente, este derecho de difusión que establece el artículo 137, mediante el cual se publican en estos tipos de cuadritos de los derechos de los imputados, no sustituye el deber que tienen las policías ni el Ministerio Público para informar de los derechos que le corresponden a los individuos. El artículo 136, por su parte, ¿aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿Aló? No escucho. No sé si está escuchando ¿Alguien puede responder por el chat para ver si está escuchando? Yo te escucho, yo escucho. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, Gracias, gracias. Que se me descargaron los audífonos y entonces vamos a seguir. En este cumplimiento del deber de información de los derechos del detenido debe ser fiscalizado también por el Ministerio Público, por el tribunal, y eso lo establece el artículo 136. Entonces tenemos cómo se practica la detención y también ahora vamos a ver qué pasos se siguen con posterioridad a que ésta se hace efectiva. Una vez que se practica la detención en cumplimiento de una orden emanada por el tribunal, la policía tiene el deber de conducir inmediatamente al detenido en la presencia del juez. Y si ello no fuese posible, digamos, porque, por ejemplo, la detención se hace usado en la madrugada o en circunstancias en que el tribunal no está, digamos, funcionando por no ser hora de despacho, el detenido va a permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, pero por un periodo que nunca puede exceder de las 24 horas. Entonces, lo que interesa para estos efectos en el artículo 181, que dice los procedimientos para los plazos de la detención, es que una vez que se practica la detención, la policía no puede retener indebidamente al detenido, y tiene que ponerlo a disposición del tribunal que ordenó su detención dentro del plazo de 24 horas como máximo. Y por esto los tribunales de garantía tienen un funcionamiento continuado de manera de poder dar cumplimiento a esta orden y no retener indebidamente o restringir la libertad del individuo más allá de lo que sea necesario para hacerlo comparecer ante el juez, informarle de la investigación que sigue en su contra y en su caso de la formalización o de la adopción de otras medidas cautelares. Entonces, una vez que esto se concurre, que se practica la detención y se pone al individuo a disposición del juez, tiene lugar lo que se denomina la audiencia de detención. Entonces, en esa audiencia de detención, el artículo 182 indica que el detenido, además del detenido que se lleva, digamos, ante el juez, tiene el deber de comparecer el fiscal o el abogado asistente del fiscal a dar cuenta, digamos, de la detención, de los hechos de esta y en su caso para formalizar. La ausencia del fiscal o del abogado asistente
faculta el juez, digamos, para dar lugar a la liberación del detenido, sin perjuicio de que el juez también tiene la facultad para suspender la audiencia por un plazo breve, que en ningún caso puede ser superior a 2 horas, para que se haga efectiva la concurrencia del abogado del fiscal, o sea, del abogado asistente del fiscal o del fiscal mismo. Ahora bien, si es que no compareciendo a la audiencia del fiscal, y en el caso que el tribunal lo estime conveniente, haya esperado para la comparecencia en un plazo que no es superior a 2 horas, transcurrido este plazo, sin que ninguno concurriere, se procede a la liberación del detenido. Ustedes entenderán también de que la no comparecencia, digamos, injustificada por parte del fiscal o de su asistente trae consigo la responsabilidad disciplinaria que corresponde, y por tanto el juez tiene el deber de comunicar esto al fiscal regional respectivo, que es el superior jerárquico en la orgánica del Ministerio Público a nivel regional. Tiene el deber de comunicar esta situación con el fin de que se hagan efectivas las responsabilidades correspondientes. Entonces seguimos ahora en el caso de que la audiencia efectivamente se desarrolle porque comparece el fiscal o el abogado asistente, que en su caso deberá estar expresamente facultado, el fiscal procede a formalizar la investigación y que no es sino la comunicación del hecho de seguirse de una investigación en su contra por determinados hechos y en determinada calidad. Y además de esa formalización, el fiscal en esa oportunidad también está autorizado para solicitar medidas cautelares que puedan ser más lesivas, si es que procedieren de acuerdo a los fines del procedimiento que ya hemos estudiado. Ahora, si es que no pudiere procederse a la formalización de la investigación, porque porque al fiscal, no sé, le faltan antecedentes o por cualquier otra razón, el fiscal tiene la posibilidad de solicitar al tribunal una ampliación del plazo de la atención hasta por 3 días. Habíamos visto entonces que primero tenemos que se practica la detención por la policía, existe el deber de llevar al individuo inmediatamente ante el juez en un plazo que no puede ser inferior a 24 horas, ¿no es cierto? O sea, no puede ser superior a 24 horas. Ahora, si es que es llevado ante el juez, no está el fiscal, el juez puede decretar 2 horas adicionales para que comparezca el fiscal. Ahora, compareciendo el fiscal, sea la primera audiencia o en el caso del juez, el fiscal está y no pudiere practicar o no pudiera llevarse a cabo la formalización, se fue. El fiscal tiene la posibilidad de pedir la ampliación de la detención por plazo de 3 días. Ahora, natural, para preparar precisamente la presentación de formalización. Pero en tal caso, debemos decir que son casos limitados y que tiene que haber alguna razón muy, muy de peso que permita para que el tribunal extienda la detención por más de 3 días, considerando que en ese minuto ni siquiera existe formalización de la investigación y por lo tanto la restricción de las libertades del imputado son esencialmente, digamos, excepcionales. Y bueno, en esa audiencia también el defensor podrá indicar que la detención ha sido ilegal y el tribunal deberá pronunciarse sobre esa ilegalidad, y en tal caso la fiscalía podrá requerir o solicitar otras medidas cautelares o alegar en pro de la legalidad de la detención, y también está facultado para apelar en el solo efecto deductivo, en caso de que el tribunal decrete o disponga la ilegalidad de la detención. Entonces, ese es más o menos el procedimiento que se sigue para la detención por orden judicial sin previa citación. Ahora, también existe una detención imputativa por funcionarios públicos distintos del juez.
Esta detención por funcionarios públicos es una hipótesis excepcional, y que constituye una normalidad en nuestro ordenamiento jurídico, pues atenta con el principio de jurisdiccionalidad de las medidas cautelares. Recuerden que habíamos visto que las medidas cautelares solo se decretan en virtud de una orden judicial, y por lo mismo esta detención por funcionarios públicos es excepcional y tiene sustento en determinadas normas de la Constitución que autorizan a autoridades gubernamentales a despachar órdenes de detención, pero su aplicación es muy, muy limitada y, y como ustedes podrán imaginarse, no tiene muy buena recepción ante los tribunales. Ahora vamos a pasar a otra hipótesis de detenciones sin orden previa, que es el caso de la flagrancia. Habíamos dicho que, visto brevemente, que los tribunales tienen la facultad, también excepcional, extraordinaria, de decretar la detención de oficio en caso que se cometa un delito en la sala de su despacho. Esa es una de las casos de flagrancia, pero la detención en flagrancia en general dice relación con aquellos casos en que el detenido es sorprendido en situación de flagrancia, que veremos a continuación, es cuando está cometiendo el delito, cuando lo haya cometido recientemente, digamos, cuando acabe acabare de cometerlo, como dice el artículo 130, cuando huye del lugar del delito y es indicado como tal por el testigo o por el ofendido, y otros casos que vamos a ver a continuación. Entonces, la detención en caso de flagrancia se trata de la detención que puede realizar tanto el funcionario policial que sorprende a otra persona cometiendo un delito en términos flagrantes, o como por cualquier persona o particular que también lo sorprenda y que faculta a estas personas para poner al detenido a disposición del juez, precisamente con el objeto que se realice la misma audiencia de la que estamos hablando previamente, en la que se formalice la investigación y eventualmente se dispongan otras medidas cautelares. Los agentes policiales tienen la obligación de detener en caso de que sorprendan a un determinado individuo cometiendo un delito de manera flagrante. O sea, si que un policía está presenciando la comisión de un delito, tiene el deber de detener a un individuo. Por eso, no así los particulares que tienen la facultad para hacerlo, conforme vamos a ver a continuación, pero no pesa sobre ello este deber. El artículo 129, que reconoce esta detención en caso de flagrancia, habla de cualquier persona puede detener a quien sorprendiera así, ejecutando o llevando a cabo un delito flagrante, pero debe entregarlo inmediatamente a la policía, al Ministerio Público, a la autoridad judicial. Por eso decíamos que las detenciones ciudadanas, o que más que detenciones ciudadanas son linchamientos públicos, eh, son ilegales precisamente porque los particulares están autorizados para detener, pero en ningún caso para tomar justicia por mano propia, ni mucho menos practicar vejaciones a quien detengan, siendo su deber poner a disposición al individuo a carabinero o a la autoridad judicial. Ahora, en la detención por caso de flagrancia no faculta a los particulares, sino a detener, no faculta para el registro de vestimenta, equipaje o vehículo, digamos. Y esto uno podría decir, chuta, si puede ser justo que se detenga porque los particulares han presenciado la comisión de un delito y hay una rabia, digamos, contra el delincuente que está, digamos, violentando o robando, hurtando, etc. Pero como sabemos, un Estado democrático supone el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, y si es que se permite algún grado de justicia por mano propia,
por más mínima que ésta sea, abre espacio para arbitrariedades, y por lo mismo el artículo 129 obliga a detener y entregar inmediatamente al aprendido a la policía. El inciso segundo del artículo 129 habla que los agentes policiales tienen esta obligación de detención y que además, en caso que que practiquen una detención en flagrancia, tienen la facultad también para registrar las vestimentas de los individuos, el equipaje, las mochilas con las que se muevan, o el vehículo, precisamente porque en tanto las vestimentas, en el equipaje como en el vehículo, puede haber otros antecedentes que permitan esclarecer la comisión del delito e incluso prever algunos anteriores. Por ejemplo, si se sorprende flagrantemente a un microtraficante en una plaza vendiendo, digamos, droga o sustancia ilícita, se autoriza para que la policía pueda registrar sus vestimentas, incluso el auto, porque puede, digamos, dar lugar a la detección de de mayor cantidad de droga, o eventualmente vincularlo con otras personas que también estén involucradas en la comisión del delito. El artículo 130 del Código Procesal Penal establece de qué es lo que se entiende por flagrancia. Por flagrancia se entiende, el número uno, a la persona que está cometiendo un delito. La letra A dice, el que actualmente se encontrare cometiendo el delito. Entonces, si la policía presencia directamente la comisión del ilícito que está perpetrando, está facultado para detenerlo de la manera que ya indicamos. También se entiende en situación de flagrancia la persona que acaba de cometer un delito. Entonces, la policía presenció la comisión del ilícito, parte del hecho delictual que se acaba de perpetrar. Como número 3, también se entiende en flagrancia aquella situación en que la policía no ha presenciado la comisión del delito, pero simplemente ha recibido el testimonio de un testigo o del ofendido que indica o sostiene que una determinada persona ha sido el autor o cómplice en la comisión de este hecho delictual. Finalmente, también se entiende que se encuentra en flagrancia si en un tiempo inmediato a la ocurrencia del delito una determinada persona es encontrado con objetos procedentes del delito, con señales en sí mismo en sus vestidos que hagan sospechar la participación en el delito, o con armas o instrumentos que hayan sido usados en la comisión del delito. Por ejemplo, si es que respecto al último punto, imagínense ustedes que se hace que hay un portonazo y se roba un determinado vehículo a una persona, y que los delincuentes, o sea, los individuos se dan a la fuga. En ese caso, si es que la policía encuentra a determinadas personas en el vehículo, ojo, en un tiempo inmediato a la ocurrencia del delito original, se entiende que están en situación de flagrancia y que pueden practicar la detención a las personas que estén utilizando ese vehículo. Respecto al caso primero, objetos procedentes del delito, por ejemplo, si es que hay un robo en un determinado en determinada tienda, y también en el tiempo inmediato se sorprende una persona o sea, con el aparato, por ejemplo, con el televisor que se le robó, también la policía está facultada para practicar la detención por flagrancia, y también los particulares, solo que en ese caso únicamente están facultados para ponerlo a disposición del tribunal, del Ministerio Público o de la policía. Con señales en sí mismo investido, el ejemplo clásico es que se ha cometido un crimen de una determinada persona, un homicidio, por ejemplo, y también dentro del del tiempo inmediato a la ocurrencia de este delito, se encuentra una persona con sus vestimentas ensangrentadas, con, con sangre de la víctima. Ahora, ¿qué se entiende por tiempo inmediato para efectos de la flagrancia? Se entiende que se trata de un lapso no superior a 12 horas desde el instante en que se ha cometido el delito. Entonces, no se exige que haya continuidad en la persecución policial del imputado,
O sea, no se exige que haya habido el robo o portonazo y que se haya perseguido durante 12 horas, sino que se entiende flagrancia como la aprehensión del detenido del individuo dentro de este plazo de 12 horas desde de que se hubiese cometido la ocurrencia del delito. Entiendo que estamos dentro de la hora, ¿no? Según yo sí. Sí, entonces seguimos hasta acá. Nos vemos el lunes para terminar medidas cautelares, prisión preventiva y detención. Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Hasta dónde va a entrar en la prueba?